continuación, La Voz Universitaria, un programa de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Los dejamos en compañía de los profesores Luis Butón, Williams Anseume y Raúl Pulido. Buenas tardes, bienvenidos a La Voz Universitaria, programa de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar que moderan para ustedes los profesores William Anseume, Raúl Pulido y quien tiene el placer de hablarles, Luis Butón. La Voz Universitaria se transmite gracias a la gentileza de radiocomunidad.com, cuya dirección general la lleva a cabo el gran tiburón Elías Santana. En la coordinación general de la estación se encuentra Norángel Liscano. La administración de la estación está a cargo de Susana Pineda. Nuestro diseño gráfico lo lleva adelante Marjorie Enríquez. En los controles se encuentran Joel Garrido y Pedro Torres, y en la coordinación del estudio número 1 nuestro amigo Rafael CD. Este programa se transmite todos los martes de 4 a 5 p.m. Ya ustedes lo saben, a través de www.radiocomunidad.com, pero también, si así lo desean, pueden descargar en su teléfono inteligente la aplicación de Radio Comunidad, y no solamente este programa, sino toda la programación de Radio Comunidad destinada a informarles, a entretenerles y a educarles, la van a tener al alcance de su mano. En el día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a conversar con el profesor Miguel Chajín Flores. El profesor Miguel Chajín Flores es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, docente investigador en la Universidad Libre en Colombia, y es profesor de varias maestrías y doctorados y postdoctorados en Perú, Venezuela y México. Y hemos, de común acuerdo con él, seleccionado el tema Aprender a Pensar, que se enmarca en este contexto de lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento, y en toda esta nueva manera de ver la posibilidad de que el ser humano se desarrolle espiritualmente, se desarrolle intelectualmente, más allá de los cánones tradicionales con que se había entendido los mecanismos para ese desarrollo. En esa onda queremos introducir la conversación con el profesor Chajín Flores, preguntándole si no pudiera la gente, el común de la gente, entender que hay una contradicción en eso de aprender a pensar, porque es obvio que todos los seres humanos pensamos. No es una función inherente al ser humano el pensamiento, no es una condición inherente al ser humano el acto de pensar. Si eso es así, entonces ¿cómo es que se aprende a pensar? ¿Qué significa eso de aprender a pensar? ¿Qué ruptura de paradigma implica ese planteamiento de aprender a pensar? Y por supuesto, con esa explicación, lógicamente vamos a tener que entrar en el tema de la academia, porque si eso es así, si se puede aprender a pensar, luego que el profesor Chajín nos explique lo que significa aprender a pensar, pues obviamente en un programa que tiene que ver con la actividad universitaria, es lógico que nos interroguemos en torno a cuál debe ser el papel entonces de la academia, de las universidades, en ese acto de aprender a pensar, en el desarrollo de ese proceso de aprender a pensar. Lo escuchamos, profesor Chajín Flores, y le agradecemos la gentileza que ha tenido de aceptar nuestra invitación para conversar en la tarde de hoy. Bueno, me complace mucho aceptar la invitación a esta reflexión. Bueno, y ahora tomamos el punto de la mirada desde el conocimiento. Es lo que yo estoy insistiendo
en los últimos años, yo enfatizo mucho el tema de aprender a pensar. O sea, definitivamente si no pensamos, morimos, ¿ya? O sea, estamos muertos y curiosamente yo creía que eso pasaba realmente en el ámbito microsociológico, ¿ya? En mi práctica, ¿verdad? En mi cotidianidad con respecto a la formación. Yo decía, bueno, pero ¿por qué los estudiantes no están pensando? ¿Ya? Entonces, bueno, la justificación siempre fue, bueno, recibimos estudiantes formados desde la perspectiva, ¿verdad?, de educación bancaria de la que nos hablaba Freire, ¿cierto? Estudiantes que han sido, ¿verdad?, formados, colonizados, para decirlo como Paz Gorda, intelectualmente, ¿ya? Es decir, bueno, recuerden cuando hablaban de currículo oculto, ¿no? El currículo oculto como el elemento ese implícito que realmente no lleva a que el estudiante piense por sí mismo. Vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con el espacio, ¿verdad?, profesional en la que yo me muevo. El caso de los estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. O sea, muchas veces se dice dentro de los programas, bueno, sí, vamos a formar empresarios. Entonces, a ver, ¿cómo se forma un empresario? Es la pregunta. ¿Y qué tienen que ver los contenidos de la formación del currículo realmente con la formación del empresario? ¿Realmente se están formando empresarios allí? O lo que se está formando, y uno lo puede ver hasta fácilmente, uno puede hablar con estudiantes de sexto semestre y más, y decirle, bueno, dime cuál es tu proyecto de vida, o sea, ¿qué vas a hacer tú después que egreses de la universidad? La mayoría empleados, la mayoría empleados, o sea, no son emprendedores, y eso mismo pasa con todos, ¿ya? Y entonces, en medio de toda esa riqueza, recuerden el tema de la riqueza paradojal, en medio de esa riqueza paradojal estamos pensando, ¿verdad?, en ser empleados, cuando la tendencia del mundo es que realmente el empleado está desapareciendo y está siendo reemplazado por robots y por todo este proceso de digitalización de la economía. Entonces, a ver, ¿cómo es que vamos a estar formando para que la gente no sienta que tiene el principal activo que puede tener cualquier economía? Porque en cualquier economía, incluso desde la antigüedad hasta hoy, sigue siendo el conocimiento el factor principal. Es decir, no es que hoy estamos en la sociedad del conocimiento, que yo diría que realmente no lo estamos en la sociedad de la información, o sea, donde el conocimiento se convierte en un activo de los procesos de producción. No, es que siempre ha sido así. O sea, siempre, por eso el conocimiento siempre ha sido, digamos, un capital de las élites en cualquier tipo de sociedad. ¿Ya? Así que, ¿cómo es que si nosotros tenemos conocimiento, no aplicamos ese conocimiento a la solución de nuestros problemas, ¿verdad? Y realmente no estamos esperando que otro venga a resolver nuestro problema, que realmente no los va a resolver, porque siempre hemos sido de una u otra forma explotados externamente por imperios y por las mismas élites nacionales. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un problema gravísimo, y ya no solamente, ya le digo, en el contexto microsociológico, que los estudiantes realmente no estén pensando por sí mismos. Nunca se les enseñó a pensar por sí mismos, ¿ya? Nunca, que aún en el campo religioso pudiera decirse que también hay espacio para pensar sobre sí mismo. No es la misma cosa que una persona adopte una fe sobre la base de lo que otro diga, lo que el teólogo diga o lo que el sacerdote diga, y otra cosa es que la persona adopte una fe desde la perspectiva de su propia búsqueda, por ejemplo, desde su relación o lectura que hace de la Biblia. Por eso es que la Reforma Protestante también fue un elemento que impulsó la modernidad, o sea, porque permitía, ¿verdad?, la propia lectura. Esa propia lectura no la estamos haciendo nosotros, ¿ya? Y lo peor de todo es que los medios masivos de comunicación social han reemplazado, como, bueno, diría Althusser, ¿no? Althusser, el neomarxista, diría, bueno, los aparatos ideológicos de Estado, ¿verdad?, entre los cuales está obviamente la educación. En los medios de comunicación han reemplazado, fíjense en el debate con el tema, ¿verdad?, de la pandemia. O sea, no son los científicos los que se están, ¿verdad?, realmente convocando en las universidades para debatir el problema de la pandemia,
sino que todo se nos viene a través de los medios de comunicación, de tal manera que los medios se impusieron sobre el aparato educativo, que es de alguna manera el mejor espacio para el desarrollo de la ciencia. No necesariamente tiene que ser así, porque un científico puede formarse del espacio, ¿verdad?, económico, político. De hecho, muchas empresas tienen departamento de investigación y desarrollo y pueden ofrecer hasta programas de formación. Excelente tema, profesor Chahín. Es un tema muy importante para el sector académico, que siempre se encuentra investigando y repensando sobre lo que es aprender a enseñar y aprender a pensar también. Es algo vital para nuestros estudiantes, para que sean exitosos en el futuro que les espera. Usted ha mencionado que hay empresas privadas que tienen el departamento de investigación y desarrollo, e incluso que algunas pudieran tener programas de formación. Sin embargo, es claro que el estudiante debe comenzar a pensar desde los niveles de primaria, y el Estado, como establece la Constitución e incluso los derechos humanos, debe ser uno de los garantes de la educación, aportando lo posible y lo no posible también para crear esas condiciones idóneas para que nuestros estudiantes adquieran ese conocimiento, para ser personas críticas, capaces de discernir y diferenciar los elementos de un tema u otro. Y eso pasa por garantizar espacios, condiciones de los profesores, métodos de enseñanza, entre otros, para evitar que sean castrados desde la escuela. Vale mencionar que encerrar a estudiantes con una bibliografía ceñida a un ideal específico sería parte de ese castramiento o gringola que se le pudiese estar sometiendo a estudiantes. Bueno, agradecido nuevamente por su participación en el programa La Voz Universitaria, un programa que tiene como objetivo exponer las noticias, opiniones e información del quehacer universitario, las investigaciones y sus actividades extensionistas. Aquí en La Voz Universitaria seguimos con el profesor Miguel Chahín Flores, sociólogo, con varias publicaciones, libros, ponencias y conferencias en varios países, algunos referidos a la divulgación de la ciencia en pro de la construcción de una sociedad del conocimiento dentro de un enfoque dialógico del desarrollo de potencialidades. El profesor Miguel Chahín Flores es el actual presidente de la Fundación CTH, docente e investigador de la Universidad Libre de Colombia, además, y con varias contribuciones académicas en varias universidades latinoamericanas. El profesor Chahín nos ha dado una mirada desde el conocimiento. Aprender a pensar hoy es tan importante, sobre todo en este mundo tan competitivo. Es necesario para nuestros egresados de nuestras universidades tener ese pensamiento propio, un pensamiento con bases y crítico en lo que va a permitir crear profesionales emprendedores capaces de aportar a esta sociedad ese punto de equilibrio y prosperidad
que tanto necesitamos. Así que seguimos escuchándolo, profesor. Le dejo el micrófono abierto. Aquí es que nosotros estamos yendo aceleradamente por la influencia narcotizante de los medios de comunicación, estamos yendo a una especie de retorno de la Edad Media, ¿ya? Obviamente estamos hablando de oscurantismo, en la que los medios de comunicación, usted lo puede verificar, a mí me pasa corrientemente, y las redes sociales son las nuevas inquisidoras que te dicen qué es lo que puede salir y qué es lo que no puede salir, la función editorial. Entonces, ahí obviamente se niega el pensamiento propio, se niega la democracia, y es que recordemos que el conocimiento tuvo su mayor, digamos, apogeo antiguo precisamente en la Grecia, aunque era una democracia restringida o solamente para algunos, se permitía, digamos, el debate en ciertos espacios. Ahora no hay debate, ¿ya? O sea, el debate no se está dando, y si se da, de pronto en medios alternativos como el de ustedes, pero en los canales, los grandes medios, no se está dando, y el impacto que eso tiene en la sociedad es gravísimo, porque la gente no tiene de dónde más. O sea, en la escuela los castraron, ¿verdad? Intelectualmente, no les enseñaron a pensar, y los medios de comunicación prohíben que tú, de alguna manera, digas algo que no esté dentro de su línea editorial. Así que la gravedad en la que estamos en este momento es extrema, porque en este marco de la supuesta posmodernidad, lo que se nos está imponiendo es un nuevo capitalismo, postcapitalismo, algunos llaman de la vigilancia, un postcapitalismo controlado electrónicamente, controlado por la digitalización, ¿verdad? Esto es realmente crítico, y ahí entonces estoy digamos concluyendo la mirada del conocimiento. Ahora vamos a ver la última mirada, la mirada desde la gestión o procesos formativos. En algún postdoctorado, incluso en pregrado, yo elaboré varios documentos, y a uno de los documentos le decía: la verdad de la pandemia es no pensar, ¿eh? Y esto es una continuación de lo que estamos planteando en este tercer punto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad, en el marco de la formación, digamos, de investigador? Yo les puedo decir lo que yo estoy haciendo sobre la base de lo anterior. A mí realmente, o sea que independientemente del marco ideológico o de intereses de conocimiento que pueda tener un estudiante, ¿ya? Lo que más me interesa es que él se abra camino, defienda, sustente lo que está pensando, y que tenga una idea propia, o sea, que sea capaz que se atreva a pensar por sí mismo, o sea, que se lance en esa aventura de trabajo intelectual, como, ¿verdad?, se titula un libro. Eso es lo más importante en el proceso de formación. Yo pues estoy muy de acuerdo, o estuve muy de acuerdo con el doctor Padrón, cuando él planteaba que la metodología era innecesaria. No, decir que la metodología es innecesaria es como decir que la tecnología fuese innecesaria, ¿ya? No, pues, ¿por qué? Porque las metodologías son una especie de tecnologías del pensamiento, ¿verdad?, de la producción de conocimiento. No son, o sea, no, o es como decir que el internet sea malo. No, eso no es el problema no son las metodologías, el problema es cómo las utilizamos, ¿ya? El problema está, digamos, en el sujeto de conocimiento y en los valores de ese sujeto de conocimiento. Hay un marco axiológico, debe haber un marco axiológico para la producción de conocimiento. Para mí el marco axiológico implica la apertura, ¿no? O sea, la ciencia siempre tiene que ser abierta, o sea, siempre tiene que ser discutible. Y fíjese que Mario Bunge, a pesar de estar en una posición, ¿verdad?, realista en conocimiento, él planteaba unas características. ¿Se acuerdan del libro de la ciencia, su método y filosofía? O sea, planteaba un marco axiológico también de la ciencia. O sea, la ciencia, o sea, en el momento en que nosotros impidamos que se piense, ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de cualquier otra cosa, y cosas así están pasando. Entonces, por eso yo hablo de que la verdadera pandemia es no pensar, y en ese marco nosotros tendríamos que mirar. Eso tiene una implicación tremenda, y ya lo he conversado un par de veces con el doctor Aguiar,
Porque es que si el estudiante tuviera la posibilidad de escoger su propio proceso formativo, y diría alguien, pero ¿cómo? Es más, yo lo estoy viviendo. Yo en este momento estoy viviendo eso con un tema como estudiante. Yo estoy estudiando inglés. Y resulta que yo no he podido aprender. Pero no he podido aprender porque es que mi estilo de pensamiento es totalmente diferente a la manera, ¿verdad? Las didácticas que se utilizan y que son didácticas generales centradas en los procesos de aprendizaje desde una cierta perspectiva formativa y desde cierto marco, ¿verdad? De lo que se piensa que debe ser el aprendizaje de inglés. Resulta que yo aprendo de otra manera. Entonces, pero o sea, ¿quién se va a adecuar? O sea, ¿cómo hace el sistema educativo para responder a mi necesidad? Muchas gracias, profesor Chahín Flores, por estar aquí con nosotros compartiendo en La Voz Universitaria, un programa de la Asociación de Profesores que se da gracias a Radio Comunidad. Les recuerdo a nuestros queridos escuchas que pueden contactarnos a través de nuestro Twitter, @APUSB, y también pueden mandar mensajes, comentarios a través de nuestro WhatsApp 0416 611 0656. Bueno, también damos los créditos de la emisora y de su valioso personal encabezado por la dirección de Elías Santana, la coordinación general de Norángel Licano, administración Susana Pineda, diseño gráfico Marjorie Enríquez, coordinador del estudio Rafael Cedeño, unido a los técnicos Joel Garrido y Pedro Torres. Siempre ellos allí de manera muy eficiente apoyándonos para que pueda salir día a día los distintos programas, no solo de La Voz Universitaria, sino de esa parrilla que tiene Radio Comunidad para transmitir día a día programas sumamente interesantes, de los cuales los invito a escucharlos. Ya estamos en nuestro último segmento, profesor Chahín, y quedaba una pregunta al aire de cómo hace el sistema educativo para incentivar esa formación, ese conocimiento, o el individuo. O sea, ¿quién se va a adecuar? O sea, ¿cómo hace el sistema educativo para responder a mi necesidad? O sea, yo estoy solo, o sea, o no aprendo, o sea, o tengo que, me tengo que someter, ¿ya? O sea, someter, mire la expresión que estoy utilizando, me tengo que someter a los procesos formativos, así sean los más ineficaces posibles conmigo, ¿ya? En la que siempre seré entonces mal estudiante, o yo pues tomo la decisión autónoma. Por eso es la conversación con el doctor Aguiar sobre el tema del autoaprendizaje, de los digamos currículos, yo llamo personales, uno en el marco de una universidad, pero eso debería, a partir incluso de la educación inicial, poder ver, teniendo en cuenta los talentos, teniendo en cuenta el tipo de inteligencia, para decirlo de otra manera, incluso las racionalidades, poder cooperar con que el estudiante se abra su propio proceso de formación, ¿ya? Es más, yo como profesional y como investigador soy eso. O sea, para mí el 80 o más por ciento de lo poco que yo sé, o de las pocas cosas que yo hago, han sido más producto de mi propio esfuerzo, de mi propio trabajo, de mi propia búsqueda, obviamente tomando una cosa de un lado y de otra, produciendo integraciones cognitivas, conocitivas, interdisciplina, transdisciplina y todo, pero ojo, yo soy el que me sirvo. O sea, y por eso la motivación es intrínseca, está en mí, no es extrínseca, no está en el otro. Es que yo, ¿verdad?, soy responsable de mi proceso formativo,
De tal manera que yo soy quien defino qué es lo que debo saber, porque es lo que quiero saber y porque es lo que puedo saber, ya bajo los intereses que yo tengo. Entonces, pensar en una universidad, por ejemplo, el futuro, implicaría abrirme a esas posibilidades, o sea, a las posibilidades de la formación y la formación, digamos, por proyectos, ¿ya? Ojalá, fíjense que lo que nosotros llamamos electivas en las universidades, para mí son las asignaturas principales, pero es que todo debería ser electivo, ¿ya? Y así como vamos y nuestra vida es eso, o sea, tomas lo que quieres, ¿verdad? Y también obviamente lo que puedes, etcétera, y te orientas en la vida así. Nosotros deberíamos también hacer lo mismo. O sea, más cuando incluso estamos hablando hasta en economía de mercado, porque así es que funciona el mercado, ¿verdad? La oferta y la demanda. Entonces, bueno, resulta que en el campo de la educación, la oferta va por un lado y la demanda va por el otro, ¿ya? Y eso, pues, es lo que de alguna manera también está en el fondo de esa condición paradojal de América Latina. O sea, que nosotros no hemos podido definir realmente sobre la base de las demandas de nuestra sociedad, económicas, políticas, culturales, etcétera. Entonces, ¿cuál debe ser la oferta que debemos generar? Pero yo no lo estoy diciendo en un sentido económico, vamos a llamarlo en el marco del capitalismo o burgués, etcétera. No lo estoy diciendo con eso, lo estoy diciendo desde un marco axiológico, desde un marco de lo que la sociedad misma tiene. Por eso hablo de esa nueva utopía. O sea, considera que es razonable, que es bueno, que es deseable, ¿verdad? Si nosotros lográramos eso, o sea, lográramos hacer una reflexión de la totalidad de nuestro sistema económico, político, social, etcétera, y revisáramos lo que estamos haciendo en educación y en ciencia, tenga la plena seguridad que nos vamos para otro lado. O sea, nos convertimos en una oferta y no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Bueno, yo quiero dejar allí la reflexión. Excelente reflexión, profesor Shahin Flores, pero no quisiera de que se nos acabe el programa sin que usted nos hable un poco sobre cómo ve usted el futuro de las universidades ante esta situación de pandemia, ya que la hemos tocado en minutos anteriores, y ese, digamos, avance de la tecnología. Muchas gracias por invitarme a tu emisora, al programa radial, al equipo, ¿verdad?, de producción. Han sido muy amables conmigo, pues esta es la segunda vez pues que tengo la oportunidad de charlar con ustedes. Precisamente el tema al que me convocas con la Universidad del Futuro, pues una primera reflexión la llevé precisamente a un evento en el año 2010 en Cuba, y pues lo más reciente de esa reflexión fue el año pasado con un evento organizado por INTEC, esta red latinoamericana y que tiene sede en Ecuador. Pues voy a tratar de ser muy sintético con respecto al tema. El marco general es lo que diríamos desde una perspectiva de Castel, ¿no? Desde esa visión sociológica sería o Daniel Bell, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, ¿no? Yo recuerdo en el año 85, ¿ya?, cuando ya existían programas de universidad abierta y a distancia en Colombia, una de las dificultades era si lo iban a tomar en serio, porque se tenía, entre comillas, el mito de que la educación a distancia no iba a ser de calidad. O sea, la presencialidad iba a ser fundamental siempre en todo proceso formativo. Fíjense, yo fui incluso impulsor, coordinador de programas en mi pueblo natal, el Banco Magdalena,
de los programas de UNISUR. Hoy la institución se llama UNAP y es nacional, ¿no? Universidad Nacional Abierta a Distancia, y tiene muchos programas, incluso hasta fuera del país, desde pregrado pues hasta programas de maestría. Y bueno, y soy egresado también de la UNAP en una especialización en pedagogía, y me parece de muy buena calidad. Pero hay unos puntos que son bien interesantes. Hoy, fíjate que curiosamente, en razón de la pandemia, estamos inmersos en la virtualidad. Yo trabajo con una universidad en Barranquilla, por ejemplo la Universidad Libre, por todas las medidas pues de bioseguridad, bueno, todas estas cantidades de arandelas que le han puesto a uno para limitar este proceso, que son más mitos que realidades, pero eso es otro tema. En todo caso, estoy haciendo lo que hace más de 20 años, 30 años quizás, era considerado algo que no iba, ¿verdad?, a permitir la calidad del proceso. Yo quiero llamar la atención en un aspecto. Estamos ante la sociedad de información o la sociedad de conocimiento, porque es que la idea de la sociedad de conocimiento es que la economía gira en función, ¿verdad?, de la producción científica. Entonces la producción científica se refleja, ¿verdad?, en los procesos productivos, cualquiera que sean estos procesos, y por ejemplo en los procesos de innovación, y eso nos permite, ¿verdad?, de alguna manera competir, y aparte de producir. Entonces el conocimiento comienza a ser como un activo, ¿no? Hablamos obviamente de capital, ¿verdad?, intelectual, hablamos de la parte gerencial, de la gestión del conocimiento, todo este tipo de cosas. Pero fíjate algo, o sea, muy curioso que está ocurriendo, que lo que realmente las tecnologías de la información y la comunicación están permitiendo, ¿te acuerdas la visión también sociológica de McLuhan con la idea de la aldea global? Bueno, ahí está, poder comunicarnos a través de las pantallas. Gran parte de la información en el mundo hoy está consignada ahí, en la web, ¿verdad? Incluso Castel hablaba de eso. Gran parte de las bibliotecas, gran parte de toda la información, incluyendo que hay basura también, ¿cierto? Pero aquí hay un punto que es crítico, porque es que, y para mí el mejor ejemplo es la pandemia, que debería llamarse, como dijo una periodista española, pandemia. Porque es que el debate no se está dando, el debate científico no se está dando ya en las universidades. Hemos permitido que los medios de comunicación sea el canal por el cual circula cualquier cantidad de información, alguna válida y otra falsa. Así que eso está mostrando realmente que hay un problema de fondo en la formación, ¿verdad?, científica, en la formación profesional, que está impidiendo pensar. Por eso yo incluso hice un video una vez sobre que la verdadera pandemia era no pensar. Porque es que si nosotros estamos hablando, recuerda el discurso crítico de la educación que viene de Althusser, por decirte algo, de los aparatos ideológicos de Estado, o bueno, antes de Althusser obviamente está Marx, ¿verdad?, pensando que las instituciones educativas obedecen a la reproducción ideológica de un sistema económico capitalista. Pero mira esto, resulta que igualmente los medios de comunicación social en manos, ¿verdad?, de unas élites, son realmente unas 4, 8 quizás los dueños en el mundo de la mayoría de los medios de comunicación, que censuran, ¿verdad?, que no te permiten realmente la circulación, no son alternativos como ustedes. O sea, no, es más, hablar de permitir que haya el debate, ya ese era alternativo. O sea, estamos bajo una especie de dictadura digital. De la misma forma que el mundo ha entrado en un capitalismo de la vigilancia, como así lo están llamando, aunque le pongamos el ropaje de poscapitalismo, porque es un capitalismo que circula a través, ¿verdad?, de las redes sociales,
de los mecanismos digitales, ¿verdad? De las grandes plataformas de venta, de comercio electrónico, etcétera. Pero lo que estamos realmente viendo es que el futuro de la universidad está, digamos, en términos del conocimiento científico, está en entredicho. O sea, son muchas las organizaciones y ya de hecho habían procesos, ni siquiera hablando del tema de la digitalización, ¿verdad? De los procesos, ya las grandes empresas en muchas partes, pues, sobre todo en Europa, eran a partir de los departamentos de investigación y desarrollo, producían su conocimiento. Es más, lo vemos aquí con el tema de la farmacéutica, o sea, imagínense, los que la investigación sesgada con una intencionalidad, ¿verdad?, productiva y comercializadora con respecto a las famosas vacunas que no son vacunas, porque las vacunas son virus atenuados y eso no tiene nada que ver con lo que están vendiendo con los procesos de producción viral atenuado para que los organismos produzcan su propia defensa. Entonces, aquí estamos viendo, por eso a mí me parece muy revelador el tema de la pandemia, porque nos está permitiendo ver que la universidad está en crisis. ¿Por qué? Porque no está enseñando a pensar. O sea, está produciendo información, está transmitiendo conocimiento, pero no está pensando. Así que lo que estamos viendo, ¿verdad?, con la pandemia va en la misma vía de imponer una sociedad de la información sobre la sociedad del conocimiento. O sea, realmente no hay sociedad del conocimiento, porque una sociedad del conocimiento es una sociedad que debate. Esta sociedad para nada lo está haciendo. Bueno, muchas gracias, amigo Pulido, por la intervención. Muchísimas gracias a usted, profesor Miguel Chahín Flores, sociólogo, con varias publicaciones, libros, ponencias, conferencias, además profesor de la Universidad Libre en Colombia. Muy grato haber compartido estos minutos con usted y por supuesto con la audiencia que está siempre allí todos los martes de 4 a 5 de la tarde por aquí, por la mejor medio de comunicación www.radiocomunidad.com. Bueno, gracias. Les recuerdo que este es un programa de la Asociación de Profesores y conducido por los profesores William Alceume, Luis Butó, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Raúl Pulido.